Muchas gracias por la invitación al IEST y al capítulo Tamaulipas de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Siempre es un gusto estar en tierras tamaulipecas, aunque sea en esta ocasión a través de un mecanismo de carácter virtual. Yo creo que, voy a centrar en varios puntos mi exposición y yo creo que es importante celebrar este aniversario de la Magna Carta, por lo que significa en la evolución de nuestros pueblos, del ideario que nos sirvió para ir construyendo una idea más justa del derecho, pero me parece también que es muy importante no perder el contexto histórico, político y legal de estos documentos en la época en que fueron firmados, ¿no? Ciertamente, como se ha dicho, la Magna Carta es un documento que los clérigos y varones de Inglaterra obligan al rey a firmar, dándole su legitimidad como monarca a cambio del reconocimiento de ciertos derechos y privilegios. La Magna Carta incluso se firma conjunta con otro documento que es mucho menos estudiado. Si ustedes me preguntan, tomando en consideración un poquito de conocimiento sobre este derecho en la Edad Media, probablemente haya sido el documento más importante de los dos. ¿Y por qué refiero esto? Porque la Carta de Foresta básicamente lo que hacía era conceder a los varones y señores feudales del clero inglés el derecho irrestricto para poder cazar en los bosques, incluso en los bosques de propiedad real. Eh, Ustedes recordarán que el feudalismo precisamente depende en buena medida de lo que son el control político sobre los medios de producción de la alimentación para la población. El feudalismo precisamente viene de esa, de una raíz germana de comida, ¿no? Me parece en ese sentido que la Carta de Foresta es probablemente el beneficio económico y político más importante que los varones lee el rey, y a lo largo de los siglos hemos venido nosotros trasladando transgeneracionalmente, ¿no? Como las historias de Robin Hood y de Ivanhoe y algunos otros más, ¿no? En donde este tema de poder cazar o no en los bosques reales o en los bosques de los señoríos feudales es un tema que podía ser incluso penado hasta con la muerte, ¿no? ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque al final del camino tampoco debemos de perder de dimensión que esta Carta de Libertades, la Magna Carta, solamente estaba eh, encaminada a beneficiar a los señores feudales. No tiene de ninguna manera una visión universalista como va a venir desarrollándose en siglos posteriores, primero con la primera ilustración, podríamos llamarlo así, renacentista, guerras de religión principalmente en el centro norte de Europa e incluso en el Reino Unido. Y posteriormente en el siglo XVIII con la ilustración que va a dar pie a los movimientos constitucionalistas de las primeras constituciones escritas y de las nuevas. Creo yo que ese es uno de los motivos por los cuales de alguna manera a la Magna Carta como una
carta de derechos o incluso como un documento constitucional en términos contemporáneos. Me parece que estamos hablando con alcances distintos, pero no necesariamente con significados distintos. Yo sí creo que en materia de derechos fundamentales, clasifica los derechos fundamentales, llama la atención que existen ciertos derechos que para él son producto de una decisión política del legislativo en cuanto a la decisión de quiénes son, yo llamo como enfranquiciamiento, en un término más anglosajón, tropicalizado a nuestra lengua, ¿no? Quiénes pertenecen al grupo de a los que se les va a permitir gozar de ciertos derechos. Y me parece que en ese sentido, desde la Alta Edad Media, eh, eh, en los fines del romano y durante el cartismo medieval, vamos a tener obviamente un enfranquiciamiento limitado a determinados grupos, a determinadas corporaciones, que con posterioridad va a ir mezclándose con una reflexión de carácter humanista que va a ir empujando las fronteras de ese enfranquiciamiento hacia la universalidad, ¿no? Entonces, yo ejemplo que Magna Carta es una carta de libertades que en la medida en que aumentemos la universalidad de las personas, esas cartas de los constitucionalismos contemporáneos. Habiendo mencionado esto, me parece que también es importante que no perdamos de vista que tratándose de la Magna Carta, esta tampoco tiene una historia lineal, ¿no? Como bien lo mencionó Sergio hace poco, el propio Juan Sin Tierra va a tratar de desconocer la Magna Carta y los monarcas posteriores a Juan van a buscar también quitarse estos privilegios arrancados, por así decirlo, al poder absoluto y divino del monarca por los nobles ingleses. Hay que mencionar en este sentido también que posterior a la carta, en estos estiras y aflojes de poder político y de fuerza por parte de la nobleza, sobre todo de la nobleza anglosajona, frente a la todavía, entre comillas, reciente invasión normanda, apenas de 150 años, tendríamos que considerar que en varias ocasiones hubo que forzar al rey a firmar nuevos documentos, ya sea que confirmaban la vigencia de la Gran Carta o que incluso contenían nuevas versiones de la Carta Magna. Una de las cosas que es importante también conocer para poder dimensionar un poquito el debate con respecto a la Magna Carta se va a ir presentando a lo largo de los siglos a venir, es que realmente hasta que Sir William Blackstone no hace una búsqueda exhaustiva en los archivos parlamentarios en Westminster a mediados del siglo XVIII, no se encuentra realmente una versión más o menos exacta de lo que Juan Sin Tierra hubiera firmado en 1215. ¿Por qué? Porque, para empezar, no sobrevive ninguna carta original. Lo único que se tiene es una transcripción del original de unos años posteriores. Esto, por ejemplo, nos lleva a que existan todavía en los siglos XVI, XVII, en la doctrina, circulando
versiones muy distintas de lo que la Gran Carta decía. Y me refiero, por ejemplo, desde autores más cercanos a la confirmación de la Gran Carta, como Ranulfo de Glanville, el propio Henry de Bracton, pero el que más va a poner en el ojo público este tema en su famosa obra, Las instituciones del derecho de Inglaterra, va a ser este famoso juez Sir Edward Coke. Sir Edward Coke tiene varias grandes virtudes. Es un juez muy creativo, es un juez que le gusta investigar, es un juez que le gusta la historia y que de repente le gusta mezclar absolutamente todos esos elementos con el objeto de construir ideas, propuestas y a veces hasta teorías constitucionales. Desafortunadamente, no todo lo que dice Sir Edward Coke es históricamente apegado a la realidad. De repente tenemos realidad mezclada con ficción y esto en algunos momentos genera algunas ideas que podrían no ser del todo históricamente comprobables, lo cual no quiere decir que sean ideas malas, ¿no? Me parece, por ejemplo, en este sentido, que Sir Edward Coke construye toda una teoría de control de constitucionalidad que le viene muy a modo en las circunstancias del siglo XVII en las que le toca ser juez. Recordemos, Sir Edward Coke es el autor de la famosa opinión del caso Bonham, el caso de este doctor que llega a Londres y se le impide el ejercicio profesional por parte del Colegio de Médicos de Londres por no estar colegiado y una multa por ejercer ilegalmente la medicina con base en un decreto real. Cook, en este caso Bonham, es en su propia causa, que por lo mismo hay un conflicto de interés del propio. Además, establece un obiter dictum estableciendo que cualquiera disposición como este decreto real que pudiera ir en contra de las leyes fundamentales y de las libertades del reino debería ser considerado nula. De ahí tenemos que tomar en consideración también que el propio Sir Edward Coke en su obra Las instituciones del derecho en Inglaterra construye toda una teoría de control de constitucionalidad con respecto a la Magna Carta. Y una de las grandes confirmaciones de la Gran Carta, firmada ya en el reinado de Eduardo I a finales del siglo XIII. Resulta que en uno de los artículos de estas confirmaciones de la Carta se establece una disposición que establece que cualquier ley del Parlamento que pudiera ser aprobada y que fuera contraria a la Magna Carta o a la Carta de Foresta serían consideradas nulas y tenidas por no puestas. Entonces, de ahí Sir Edward Coke empieza a trabajar toda una serie de ideas sobre la procedencia de planteamientos de nulidad con base en esta norma considerada de carácter superior a través de los distintos sistemas de escritos o writs o de peticiones que podían presentarse tanto ante las Cortes de Derecho Común como ante las Cortes de la Cancillería Real. Esto incluso eventualmente, nada más por mencionarlo brevemente, va a generar todo un conflicto competencial más adelante entre la Corte de la Cancillería que presidía Sir Edward Coke y Jacobo I de Inglaterra, quien va a cuestionar eventualmente una decisión del juez Coke que afecta la jurisdicción primaria del rey, aduciendo un derecho divino e indelegable a poder ejercer la jurisdicción, incluso más allá de la cosa juzgada y de la resolución por parte de un órgano judicial terminal, que es un debate realmente apasionante. Pero regresando un poquito a este tema, comentar que Sir Edward Coke construye toda una teoría de control de constitucionalidad
Si eventualmente les interesa un poquito más el tema, por ahí tengo un artículo que se llama Los aportes del derecho público medieval a la teoría del Estado y la Constitución, escrito ya hace algunos años, en donde toco este punto, y que después es retomado en cierta medida por parte de los colonos británicos que van a las Américas para la construcción de sus ordenamientos jurídicos a través de las cartas coloniales. Sir William Blackstone, un juez importante en Inglaterra, va a los Estados Unidos también. Él ha trabajado estas ideas, conoce la obra de Cook, conoce la Magna Carta, incluso tiene una obra importante que se llama la Magna Carta y la Carta de Foresta, escrito a mediados del siglo XVIII, que abonan de alguna manera a un ideario sobre lo que debemos ir concibiendo como un derecho justo que pueda respetar derechos y libertades naturales del hombre y evitar las injusticias y arbitrariedades del poder público. Entonces, yo el punto que mencionaría aquí es, no sé, se los digo con toda certeza, si la Magna Carta generó ese control de constitucionalidad del que habla Cook, me parece que no. Pero me parece que por lo menos desde la perspectiva de la interpretación del significado de estas normas, podríamos llegar a tener una idea incipiente de cómo deberían de haber sido las cosas, ¿no? El desarrollo del sistema judicial inglés obviamente no siguió el camino que Cook señalaba. Cook, incluso en el caso de Bonham o algunos otros casos que se resolvieron en el siglo XVIII, como Wood contra City of London y algunos otros más, son casos que se salen de la generalidad de lo que estaba pasando en las cortes británicas, ¿no? Incluso después de la fusión entre las cortes de la Cancillería y las cortes de derecho común, lo cierto es que bajo el principio de resolución de los casos con base en la equidad, como que no existía esa necesidad en el derecho inglés de tener un documento escrito rígido que fuese el parámetro de regularidad de las demás normas, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido ha sido mucho más valiosa la aportación de la Carta Magna en términos de lo que nos permitió soñar, de lo que nos permitió construir desde la perspectiva de una interpretación jurídica, que realmente lo que en su época histórica produjo, ¿no? Y me parece que los grandes efectos jurídicos de la Gran Carta se empiezan a ver a partir de una racionalización de la Gran Carta a partir del siglo XVIII y principalmente en el siglo XIX para entender, ¿no? O justificar incluso los mecanismos de control de constitucionalidad en nuestras constituciones modernas y contemporáneas. Incluso yo diría que la gran importancia de la Magna Carta, y fíjense cómo la que prevalece es la gran Carta de Libertades, no probablemente la Carta de los Bosques, que era la que más le importaba a los varones, ¿no? Porque ese era un tema de coyuntura muy medieval, sino que la Magna Carta tenía de alguna manera los componentes que se adelantaban a su época histórica y que permitieron la construcción de un derecho distinto acabada la Edad Media, ¿no? Yo mencionaría incluso que ha sido muy recurrente en la historia ver cómo distintos autores recurren a épocas pasadas para encontrar en ellas la panacea de un tiempo glorioso que se perdió, que nos permita de alguna manera cambiar el camino por el que vamos transitando, ¿no? Esto es muy común tanto en la Edad Media como en el Renacimiento. Simple y sencillamente diría yo, por ejemplo, que en el caso de los hugonotes franceses a finales del siglo XVI, recurrir a la historia antigua medieval
a veces de manera fantasiosa, fue muy útil para poder ir construyendo las bases del constitucionalismo contemporáneo, basado en un contractualismo social y en un derecho natural que reconoce los derechos humanos y la dignidad de la persona. De alguna forma son los elementos que nos han ido permitiendo generar los grandes cambios de una época a otra, ¿no? Me viene a la cabeza en esto una idea que me parece bastante útil, ¿no? Para poder entender un poquito cómo se construyen estos esquemas constitucionales hoy en día incluso, ¿no? El, el profesor Falkenberg, un constitucionalista alemán, hablando, por ejemplo, de la forma en cómo se habían redactado muchas de las constituciones de Europa oriental después de la caída del muro de Berlín, había utilizado un concepto que me parece muy adecuado, que es el del constitucionalismo IKEA. Si todos ustedes conocen esta tienda de autoservicio de muebles prefabricados sueca, ¿no? En la que uno va, compra los muebles, se los entregan en una caja con un instructivo y herramienta para armarlos, ¿no? Entenderán un poquito más este concepto. ¿Y a qué se refiere este concepto de constitucionalismo IKEA, que no creo yo que sea exclusivo de finales del siglo XX en la reconstrucción de los estados europeos en cuanto a un nuevo constitucionalismo post socialismo comunista? Yo creo que de manera casi continua a lo largo de los siglos, lo que hemos ido haciendo es retomar pedazos, ideas, conceptos de un lado y de otro y meterlos todos en un molde prefabricado de aquello a lo que queremos llegar, ¿no? Y me parece que la Carta Magna no es la excepción en este caso, ¿no? Eh, Recordar una carta que tuvo vigencia intermitente, que le daba beneficios única y exclusivamente a un grupo muy reducido de varones y miembros del clero inglés, hoy en día sigue siendo uno de los grandes estandartes en materia del constitucionalismo contemporáneo y de los derechos fundamentales. ¿Cómo llegamos hacia eso? Bueno, yo creo que la manera de llegar a eso es a través de una interpretación histórica generosa en la cual nos permitió, a través de una gran flexibilidad, poder concluir que en ese documento estaban las semillas de lo que queríamos sembrar y cosechar después.